Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días en otras partes del mundo. Yo soy Mónica Sánchez Rubio, directora de la Fundación Hispano-Judía. Os agradezco muchísimo que estéis aquí con nosotros en esta maravillosa tarde en donde vamos a poder conocer un poco más sobre cómo podemos descubrir y cómo podemos averiguar nuestras raíces judías. Jenny, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, Mónica, es un placer para mí, la verdad. Muchas gracias. Pues yo, si me dais 2 minutitos más, vamos a esperar que más gente se conecte y damos comienzo a nuestra charla. Perfecto. ¿Aló? ¿Qué tal, Chito? Ahora. ¿Qué tal, Ahora Giri? ¿Cómo estamos. estás? Fenomenal. Súper. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya estamos listos para conectarnos? Estamos listos para comenzar. Ok. Cuando queráis. Muchas gracias. Pues como os decía, es un placer poder estar aquí con vosotros, presentarnos esta maravillosa persona, Jenny Milgrom, que nos va a mostrar un poco de cómo poder caminar este paso hacia conocer nuestras raíces judías a través de nuestra genealogía. Primero quiero dar la palabra a David Achuel, que es el presidente de la Fundación Hispano-Judía, para que nos cuente un poco sobre esta maravillosa institución. Bueno, primero muchísimas gracias, Mónica, por la oportunidad. Jenny, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Tu fama te precede. Estamos encantados de escuchar todo lo que tienes que contarnos. Sabemos que además de saber muchísimo sobre la temática, tienes una experiencia personal muy rica y realmente interesantísima y por lo tanto queremos escucharla sin más dilación. Lo único que me gustaría añadir en nombre de la Fundación Hispano-Judía, que este proyecto en el que nos embarcamos en el 2015 de ayudar a sacar un pasado lleno de luces y sombras, pero un pasado muy rico, con una presencia en la península ibérica de judaísmo durante 1800 años. Básicamente, hoy hacemos de eso una exploración también por otras partes del mundo, porque esa diáspora enriqueció a otras partes del planeta y hace que existan historias muy, muy interesantes a día de hoy, que serán sacadas a la luz poco a poco en este año en el que estamos de COVID y de Zooms virtuales, eventualmente también con más eventos físicos, con un gran proyecto de un museo virtual que estamos lanzando de aquí a un año y nuestro museo físico permanente, con favor de Dios, en 4 años más o menos aquí en Madrid también. Por lo tanto, sin más dilación, Jenny, somos todo atención. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. A mí me gustaría hacer un breve recopilatorio del currículum de Jenny. Jenny Milgrom, habiendo nacido católica en Cuba,
logró trazar su linaje judío de 22 generaciones atrás, hasta 1405, y 22 abuelas en la línea materna directa sin interrumpir. Esto es una cosa increíble. Al mismo tiempo fue capaz de desarrollar un sistema para trazar el linaje hispano hasta 1400. Logró escribir 4 libros en inglés y en español sobre este tema, y ha servido a varias juntas directivas de diferentes sociedades académicas. Ha estado invitada en el Parlamento de Israel para contar un poco sus historias. Ha también estado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, también contando toda esta trayectoria, y fue galardonada con el premio de las 4 sinagogas del Sefarad en Jerusalén. Así es que, pues ahora quiero pasarte la palabra, Jenny, para que nos cuentes un poco. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a tratar de explicarles primero, obvio que el interés en esto empezó por mi propia trayectoria. Aquí en este pueblito detrás de mí es el pueblo de Fermoselle, en la región de Zamora, en España, donde mi familia vivió desde antes de los 1400 hasta donde nacieron mis abuelos. Entonces, no es que me fue fácil encontrar la genealogía, pero como la sede de la familia siempre fue aquí, y después también les voy a contar un poquitico porque estamos encontrando bajo tierra en estos días mucha más simbología judía. Este pueblo tiene debajo toda una serie de túneles que empiezan desde el principio del pueblo, que son como unos 3 kilómetros, hasta que llegan al río Duero. Y todas las casas que están hechas de granito, porque todo este pueblo está en puro granito, y esta foto no es de 1400, esta foto fue del año pasado, o sea que todavía luce así. Todo el pueblo tiene túneles que conectan una casa a la otra hasta llegar al río. Y lo que pensamos es que estaban escondiéndose los judíos hasta que pudieran pasarse a Portugal. Entonces, algo muy interesante que estamos inclusive hoy día todavía trabajando en eso. La semana antes pasada apareció otra foto de Menora, no foto, sino grabado. Así que es muy interesante. Y es el principio de lo que les voy a contar. La genealogía criptojudía o conversa o como le quieran decir la terminología, hoy día no usamos la palabra marrano, que se usaba mucho porque estamos hablando de lo que quiere decir marrano, y realmente no es algo que quiero decir que era mi familia, ¿verdad? Entonces, no solo la mía, sino es algo que ya no usamos. Por eso están viendo que se usa más la terminología criptojudía, o se usa la terminología conversa, o si se está hablando en hebreo, se usa Bnei Anusim hoy día para este tipo de cosas. Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo llegar a encontrar el linaje judío. Porque si uno hace una genealogía normal y corriente en España, que es bastante fácil porque están todos los expedientes de la iglesia disponibles, no vas a llegar a entender la parte judía, porque va a aparecer una familia católica, porque todas las familias nuestras, la mía estaba escondiéndose. Entonces, ¿cómo voy a ser capaz yo de venir 500 años después a encontrarla si ellos estaban escondiéndose? Así que les voy a mostrar, es bastante información, así que vamos a empezar y espero que podamos seguir aquí. Vamos a empezar, y hay mucho material que ver, y al final tendremos preguntas. Lo primero que hay que hacer es reunirse con la familia. Esto parece algo lógico y normal, pero es crítico para las familias criptojudías. Las familias tienen que averiguar si hubieron una gran cantidad de matrimonios entre primos. Antes de empezar a buscar, búsquense los viejitos, los más viejos, los que están haciendo cuentos. Pregúntenle sobre las costumbres diferentes, porque lo que se hace con genealogía criptojudía es que se toman los documentos y se toman la evidencia circunstancial hasta que uno la pueda interlazar.
En el caso de los gran matrimonios entre primos de mi familia, todos eran primos. Mi hija, que tiene 36 años, cada vez que pongo algo así en Facebook o pongo un comentario que somos todos casamientos de primos, se me espanta. Enseguida me llegan 15 textos. ¿Cómo se te ocurre? Realmente es lo que más nos distingue. Mis abuelos eran primos hermanos, sus padres eran primos hermanos, sus abuelos eran primos hermanos. O sea, nadie se casaba fuera de la familia. Eso es, y si yo sé que hay muchas otras culturas que también hacen esto, pero es muy importante para nosotros. Estas costumbres diferentes cuando cocinaban, mi abuela me enseñó infinidad de tradiciones judías en la cocina que yo no puse uno y uno hasta, son dos hasta mucho después. Por eso tienen que aprender todo lo que los viejos mayores tienen que decirle y anótenlo todo. ¿Qué tipo de trabajo? Muchos de estos trabajos de la familia siguen. Mi familia siempre ha estado en telas. Esto de las telas viene porque yo tengo todos los expedientes, viene de hace 300 años. Los oficios van pasando de familia, de los hombres van pasando. En mi familia era pasamanería, eran telas, eran bordados. Ahora, ya hace 300 años. Iban a la iglesia los domingos, parece algo, eran católicos, ¿no? Mi familia era católica, romana, cubana. Mis abuelos habían llegado una generación a Cuba, o sea que no eran familia cubana de no sé cuánto, eran una familia que acababan de llegar prácticamente de España. Cuando yo estaba creciendo en Miami, yo vivo en Miami casi, yo nací en Cuba, pero estoy en Miami toda mi vida, nos dejaban a mí y a mi hermana en la iglesia para cumplir con el colegio católico todos los domingos, y mami, ni papi, ni los abuelos, ni los otros abuelos, nadie iba a la misa. Nadie, estaban todos aquellos familiones cubanos con todos los hijos, los primos, los abuelos, los tíos, y mi hermana y yo paraditas ahí, solitas, nos dejaban en la puerta porque uno tenía que ir si estabas en el colegio católico, y al mediodía, a la 1 de la tarde, venía el carro y nos llevaban. Estas son costumbres que uno tiene que averiguar si tienes este tipo de cosas en la casa. Prendiendo velas los viernes, nosotros siempre prendemos velas. No prendemos velas para los muertos como hacen los católicos. Nosotros prendemos velas para los que viven, porque las velas que prendemos los viernes como el alma de alguien que está viviendo. Así que ahí varía un poco si alguien en la familia está prendiendo velas para alguien que está viviendo, ¿verdad? Los días de solo usar blanco eran los días de ayuno. Es muy importante todo este tipo de cosas. Y sí se hablaba en la familia sobre niños que no se habían bautizado. En todo mi historial hay infinidad de niños que no los bautizaron. Van a tener que ir recogiendo este tipo de información para cada una de las personas en el árbol: certificado de nacimiento o bautizo, matrimonio, defunción, registros notariales. España es un tesoro de esta información. Yo he ayudado, yo no trabajo en esto haciendo yo este tipo de trabajo. Yo más que nada guío a las personas a cómo deben de ir, de qué parte de España eran, o de Portugal, o si eran de México. Pero realmente estos documentos que ven aquí, es muy importante ir haciendo un expediente para cada miembro, y obvio al final tienes que tener algo judío. Y como se nos destrozaron todos, no hay cementerio, no tenemos sinagoga, no tenemos ketubá, los documentos de matrimonio, no tenemos documentos de la circuncisión, los documentos de Brit Milá, así que solo nos queda regresar a la Inquisición. Deben de hacer continuamente, cuando estén buscando en el internet, deben de hacerlo de muchas diferentes maneras. Estoy usando el nombre Ramos porque ese es el apellido de mi familia. Por ejemplo, Ramos, nombre judío, Ramos, judío converso, pónganlo en francés: Ramos, nom juif, Ramos, origen, Inquisición, historia, criptojudeo, nombre marrano, heráldica. Las heráldicas son muy importantes, voy a hablar de ellas en un momento. Entonces, la información
en Google o cualquiera de las partes del Internet, usan Yahoo, usan Google, deben de hacerlas muy seguidas porque van cambiando. Entonces, también no solo busquen en la propia, cuando uno entra, deben de buscar en libros, deben de ir buscando en todas partes porque hay mucha información que existe, está escondida igual que mis ancestros. Hay mucho desafío en los nombres. En la Inquisición, efectivamente, hubo muchos cambios de nombre, cambiaban en cada generación, se prestaban, se compraban o se inventaban. Efectivamente, hay muchos nombres que son topográficos, nombres como Almendra, Ramos de mi familia, otro nombre, mi abuela, Flores, todo este tipo de nombre, Puente, Almendral, todo este tipo de cosas, pero se iban cambiando en cada generación. Así que no pueden confiar mucho si es una mujer, porque especialmente las mujeres cambiaban, los hombres también, pero tienes más oportunidad de que el nombre sea similar al original si eres un hombre. Hay muchos nombres típicamente judíos conversos como Ramos. Eso no quiere decir que todos los Ramos que existen hoy van a tener este tipo de ancestría. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque desde los años que empezó todo esto de la ciudadanía española, empezaron a cruzar por todo el Internet listas y listas y listas, si usted tiene este apellido, si usted tiene este nombre. La realidad es que tienes que buscar cada certificado, tienes que uno tras otro, eslabón tras eslabón, encontrando una abuela, la otra abuela. En el judaísmo tradicional, el linaje judío viene a través de la mujer. Por eso estoy hablando de las abuelas. Entonces, si quieres buscar por otras ramas, está bien, pero vamos a entender que el judaísmo tradicional viene a través de la mujer. El apellido de los abuelos, a veces, por ejemplo, si yo nací Medina Ramos, pero durante la Inquisición, a veces me hubiera quitado el Medina, me hubiera puesto el Ramos. Cuando prendían a alguien en la Inquisición, me hubiera quitado el Ramos y hubiera agarrado Flores, que era de mi abuela. Así que seguían con los mismos nombres, pero no necesariamente el de esa generación y no necesariamente el del marido. Así que uno va encontrándose cada 50 o 60 años, se va encontrando, vamos a decir, más o menos el mismo grupo de nombres y después de 50 o 60 años cambia a otro grupo de nombres, pero en ese, vamos a decir, un par de generaciones, 2 o 3, seguían usando los mismos. Y claro, todo esto es una guía, nada es seguro, habían muchas familias, estamos hablando de muchísima gente y aquí es donde viene la pregunta de cuánta gente era. Aquí los historiadores van desde que habían 40.000 judíos hasta que habían 2 millones de judíos. Y normalmente los académicos usamos la cifra de 300.000. 100.000 que se fueron y son los sefaradíes que conocemos hoy, que se fueron al Imperio Otomano, se fueron en 1492. 100.000 que se asimilaron para nunca encontrarse más, de la asimilación fue tan fuerte, y 100.000 que se escondieron como criptojudíos y de ahí sale la persona como yo, que se escondieron como católicos y mucho tiempo después, como ahora, se están empezando a descubrir. Todos esos números en artículos que empiezan a salir, que estoy segura que los han visto, que si hay 50 millones de judíos que son originalmente ancestros españoles, después otro de ADN que son 250 millones. Yo honestamente no me meto en esos números, son muy grandes, son muy altos, yo no sé cuánta gente hay, pero lo que sí sé es que vienen de esas 100.000 personas, ¿ok? Y 100.000 es bastante, así que de verdad existe la posibilidad, no que tengan esa línea quizás directa como la mía, pero que tengan ancestros judíos y sean de Puerto Rico, de República Dominicana, que estén en México, seguro que sí. Se debe de tomar mucha precaución que el nombre no fue cambiado ni falsificado o modificado en los registros, porque entonces van a seguir un árbol que no es.
Ahora les voy a enseñar un ejemplo de eso en un minuto. Deben de entender muy bien cuáles son las regiones de cada país. Estamos hablando de la península ibérica. Tienen que entender estas regiones que ustedes ven marcadas aquí, más o menos se quedaron igual, pero tienen que ver cómo lucían esas regiones en 1400, cómo lucían esas regiones en 1500, cómo lucían en 1600. Por ejemplo, mi familia fue cruzando el río de Fermoselle, a veces se pasaban 100 años en Portugal, fueron hasta Trás-os-Montes, aquí en el norte, bajaron, fueron portugueses de Miranda do Douro, después fueron Alcañices, una de esas creo que eran 50 familias judías que vivían en Alcañices, y a veces Alcañices estaba en Portugal y a veces Alcañices estaba en España, dependiendo del momento de la historia. Así que deben de buscarse un buen sitio en la web donde pueden ver cómo van cambiando estas regiones. Este es un archivo alterado de mi propia familia, donde tomaron el nombre Guerrero encima del nombre Herrera. ¿Y por qué encontré este expediente en particular? Cuando me hice mi primera prueba de ADN, me encontré un señor en Recife que había hecho unas 24 abuelas y yo en ese momento tenía mis 15 abuelas, que fue donde me quedé trabada un poco. Y teníamos una incidencia de ADN como si fuera mi gemelo. Una persona que nunca conocí. Arriba de eso había nacido católico y había regresado al judaísmo. O sea, era una de esas cosas que uno puede ni pensar, o sea, uno no puede ni inventar eso. Entonces, los dos teníamos todos los documentos y ¿qué pasa? Nos encontramos, él lo tenía, yo lo tenía, no era mío, pero yo no encontraba que mi familia en la generación número 14 era apellido Guerrero, la de él era Herrera. Su abuela número 14 toda su familia los habían prendido en la Inquisición y ella corrió del otro lado del río a Fermoselle. Yo nací de la parte Guerrero y él nació de la parte Herrera. Con la abuela número 14, que es esta, somos gemelos idénticos de ADN. Es importante saber dónde habían tribunales de la Inquisición y las fechas. Esto lo pueden encontrar en el internet. Esto es importante porque si tienen la suerte, y voy a usar la suerte porque estar en la cárcel y estar en la Inquisición no fue suerte, pero para nosotros que estamos buscando sí lo es. Si tienen la suerte de que su familiar estuvo en una de estas ciudades en estas fechas, hay muchísima información que pueden encontrar y pueden ir siguiendo la familia. Así que aquí tienen las fechas cuando estuvieron los tribunales en España, en Portugal y obvio que también estuvieron en México, que fue la muy importante Inquisición que le dio todo el mundo que está en el Nuevo Mundo. Generalmente pasó por la Inquisición de México, de Cartagena, Colombia, Islas Canarias, que es una de las primarias, y Lima, Perú. Habían oficinas de la Inquisición en muchos otros países, en Chile, en Brasil, pero el tribunal que te iba a juzgar si ibas a morir, si te iban a quemar o te iban a dejar ir, va a estar en uno de estos sitios que está aquí. En México, hace un par de semanas o la semana pasada, que la Fundación dio una bella charla sobre el libro de Luis de Carvajal que hicieron y espero que lo hayan visto. Pero Luis de Carvajal y yo tenemos una abuela en común. Era mi tía abuela número 17, era la tía abuela de Luis de Carvajal. Así que y él y su familia en 1596, casi todo el mundo murió, se quedó esta tía abuela en España que se llamaba Beatriz y esa parte de mi familia siguió porque esa abuela no se fue para México. Sitios confiables en el internet para buscar apellidos. Jewish Gen tiene hoy día mi colección completa de 55,000 entradas que he hecho yo de libros que ya no existen,
de archivos que me he metido en todas partes del mundo con mi iPad, tomando fotos, información que ya ni se ve. Eso está en una colección mía, Ginny Milgram, les enseño, en Jewish Gen. SephardicGen.com tiene alguna información, pero más que nada se enfoca en aquellos judíos que se fueron. No deja de ser un excelente sitio para búsqueda. SephardicAncestry.com es mío. Ahí hay información, mucho de eso ya ha pasado a jewishgen.org. Si se quieren hacer ADN, estos son los dos recomendables que yo recomiendo porque tienen muchos niveles de genealogía, perdón, de ADN judío. Y otros sitios como Ancestry o 23andMe no tienen esa información tan amplia, vamos a decir. Así que esto es lo que recomiendo yo. En Torre do Tombo, en Lisboa, están los expedientes de la Inquisición. Aquí hay uno, este es de un familiar mío que lo mataron ahí, lo quemaron vivo. Es algo pero rico. En este momento soy parte de un team que está haciendo todas las, digitalizando todos los expedientes de la Inquisición. Empezamos abril 1 de este año en Torre do Tombo. Se nos atrasó un año debido al COVID, pero ya estamos otra vez en línea y próximamente los van a poder ver completicos, los expedientes de la Inquisición y indexación también. Esta es una copia de una pantalla de Sephardim.com que hoy día está bajo Sephardic Gen porque era una persona, un genealogista muy ávido, que escribió con mucha validez las fuentes que ustedes pueden ver aquí. Lo pueden encontrar bajo sephardicgen.com y también mucha de esta información está en Jewish Gen. Es importante ir cabal al sitio a buscarlo correctamente porque si no uno está dando demasiada vuelta. Y quiero recalcar, uno puede llegar hasta un punto en el internet. Solo conozco una persona que pudo llegar a encontrar todo en el internet. Es un tiro al blanco. Al final del día van a necesitar un buen genealogista, van a tener que acudir a alguien excelente, que hay muchísimos. Vi en la lista de los que están atendiendo, aquí hay un par de ellos, par de ellas que los conozco, excelentes genealogistas. Van a tener que finalmente, porque alguien va a tener que ir hasta que esto no se digitalice físicamente a buscarles esto. Así que por favor entiendan que a lo mejor pueden llegar a 1700 y pico, pero de ahí van a necesitar a alguien que se los vaya a buscar y un genealogista que se los pueda interpretar. Quiero contarles un poco sobre los escribanos. Las familias en aquellas épocas no sabían escribir bien y deben de prestarle especial atención a las firmas en los expedientes. Esta que está aquí, esta espada, como una espada que está aquí que pueden ver, ese era un escribano de mi familia. Normalmente los usaban por muchas generaciones. El mismo escribano. Aquí hay otro escribano, aquí tienen, firmaban de esta manera con todo esto. Y hay momentos en las búsquedas que ya se te cierran todas las puertas, pero realmente puedes ir buscando en los libros, si estás en España o en Portugal, puedes ir buscando en los libros a encontrar la firma de tu escribano, el escribano de tu familia. Y yo personalmente he tenido suerte con mi escribano este que está aquí, que ya no había registro, ya no había nada y pude seguir atrás siguiéndole la firma. Esto no es siempre y nada de lo que estoy diciendo es siempre. Les estoy dando pistas cómo pueden ir dándole vuelta a toda la información. Fuentes adicionales, libros en museos. Ahí hay que ir físicamente. Esto que está aquí a mano izquierda es el libro, no está digitalizado. Estoy teniendo muchísimo problema. Bueno, desde el 2015 estoy tratando con un team de Israel de digitalizar completamente pagado
No es que nadie tiene que pagar nada, completamente pagado, digitalizar, con mucha resistencia. He tenido mucha resistencia de los ministros de cultura, he tenido mucha resistencia de la iglesia, he tenido resistencia en general. Es una historia que a nadie le gusta mucho volver a sacarle y volver a sacarle. Entonces viene alguien como yo con el afán de vamos a volver a sacarlo. Entonces, claro, como se pueden imaginar, nadie quiere sacarlo. Pero bueno, este libro que está en el Museo Canario es increíble. Hay 2 volúmenes, hay 2 tomos, y aquí están todas las genealogías de todos los que pasaron en la Inquisición de Islas Canarias. Y eso no está online. Es importante también estudiar las heráldicas. Si ven esta heráldica, le mostré aquí una pequeña. Pueden ver que esta heráldica tiene aquí la estrella David. O sea, yo no sé de qué año es ni de quién es, pero sí conozco muchas personas que han encontrado la pista de su familia hebrea a través de las diferentes heráldicas. Pero acuérdense que hay que encontrar específicamente la de tu familia, porque tú puedes ir en el internet y te cobran no sé cuánto y tú puedes encontrar una heráldica de la familia Ramos, pero eso no necesariamente quiere decir que eran mis Ramos. Ramos es un nombre bastante común. Muchas de las fuentes de lo que está en Jewish Gen, como les dije, son cosas que yo pude adquirir tomando fotocopias en las diferentes bibliotecas del mundo. Hay los doctorales, los tesis doctorales están llenos de información. Eso normalmente están dentro de las bibliotecas de donde sea, de la ciudad o el pueblo, de donde sea, de donde es su familia. Y por ejemplo, todo esto me lo encontré yo en Zamora, los judíos de la provincia de Zamora, judíos, todo esto aquí estaba en la biblioteca provincial en Zamora. Si yo no hubiese llegado hasta allá, yo no hubiera llegado a nada de esto. Facebook es una increíble fuente para las personas que están buscando. Ahí si buscas el foro del apellido Ramos, puedes buscar el foro de los que les gustan la genealogía y eran de tal pueblo. El pueblo de Fermoselle, el pueblo de Medina del Campo, el pueblo que sea, siempre los sabelotodos están dentro de Facebook y son excelentes. Y normalmente, igual que yo, no hacen el trabajo, pero te guían de una manera de verdad que lo saben todo. Así que Facebook no es solo para mostrar lo que comiste hoy en la mañana o a dónde te fuiste de vacaciones, sino este tipo de información es genial en Facebook. Hay otro sitio que yo soy miembro de esto, de tarbutsefarad.com, que está en Barcelona. Aquí a mano derecha van a ver todo esto en morado. Son especialistas como yo de un pueblo o de una región. Entonces, si alguien está investigando Fermoselle o Zamora, van a venir a mí. Y yo soy la sabelotodo de ahí. Entonces, igual que eso, esta lista sigue larguísima. Aquí pueden escribirle. Cada persona de esta tiene pasión por el pueblo. Así que esta es una excelente fuente para buscar información. Los archivos nacionales de España tienen muchísima información. Pares. El problema que tiene Pares, que no es un problema, si lo saben, es que tienen que deletrearlo exactamente como dice el expediente. Por ejemplo, a veces Ramos, alguien lo escribió como Remos. Y si lo escribieron como Remos, no lo vas a encontrar como Ramos. Sin embargo, en Estados Unidos, Jewish Gen y todos los demás, tú puedes escribir Remos y encuentras Ramos. Pero no en Torre do Tombo y no en Pares. Así que tienes que buscarlo escrito. Por ejemplo, yo muchas veces busco la palabra rabino en español, busco rabino, busco rabi, R-A-B-I, R-A-B-Y, R-A-B-B-Y. Hay que buscar y buscar y buscar y buscar. Este es el único, vamos a decir, problemita que tienen que estar muy pendientes, que si escriben Ramos y no aparecen nada, tienen que buscarlo de muchas diferentes maneras. Torre do Tombo, igual. Eso que les explicaba sobre cómo suena la palabra, esto es un sistema que se llama Soundex, que no lo tienen estos expedientes en
en Europa. Aquí en Torre do Tombo está todo en portugués. Tienen que buscar bajo pesquisas, que es preguntas, y ahí ponen el nombre, otra vez siguiendo la misma Ramos, Remos, etc. En Torre do Tombo, interesantemente, ustedes van a ver que los apellidos terminan en ES, como Martínez, y en España terminan como EZ. Una de las cosas que las personas piensan que los apellidos eran judíos y terminaban en ES o terminaban en EZ, y eso no tiene nada que ver. En Portugal, todo el apellido que terminaba en EZ es ES judío o no. Cuando se iban de Portugal al Nuevo Mundo, iban a Argentina, iban a Cuba, donde fueran, regresaban al EZ. O sea que no es un indicador de un nombre judío de familia. Sin embargo, el ser portugués, entre comillas, portugués, sí indicaba que la persona era judía. Cuando estaban en Lima, en la Inquisición, por ejemplo, yo he leído todo está en esa, como les digo, está en la colección de Jewish Gen, decía, José Ramos, un portugués, no te estaba diciendo que José Ramos era portugués, te estaba diciendo que José Ramos era un judío, pero era la manera de decirlo. Así que eso sí, en el Nuevo Mundo, eso no se ve, en España no se ve mucho en la península ibérica, pero sí se ve en el Nuevo Mundo cuando están viendo especialmente mirando los expedientes de la Inquisición de Cartagena, Colombia, de Chile, hacia el sur, en Lima, Perú, sí se ve esa terminología. Algo muy importante es la colección que tienen en Family Search. Family Search es la iglesia de los mormones. Ellos, su religión indica que ellos tienen que salir a hacer las genealogías. Yo no entro en la dogma y por qué no, y si es bueno, si no es bueno. Para mí, quiero encontrar a mi familia, si es bueno o no es bueno, no sé. Pero ese es el trabajo de ellos. Ellos encuentran genealogías, tienen voluntarios en todas partes del mundo que se sientan a tomar fotocopias de los expedientes. Este es uno de ellos. Mi abuela paterna, que era de Costa Rica, yo pude llegar con Family Search hasta los 1600, hasta que llegaron los abuelos número, creo que eran 11 de mi abuela que llegaron de Francia a San José, Costa Rica. Pero yo pude llegar, yo sin nada, con todos los expedientes de la iglesia. Yo creo que me tomó en Family Search en Costa Rica como unas 4 horas llegar a 1600. Y aquí están los expedientes de mi abuela. Cuando vayan al sitio de familysearch.org, deben de poner que están buscando las colecciones especiales, Special Collections. Sale un mapa, hacen clic en la región o el país que quieran, ya sea donde sea, cualquier país del mundo, Special Collections, y aparecen todos estos expedientes de la iglesia. En jewishgen.org lo van a encontrar así, la database completa mía, 55,000 entradas con bibliografías completas y muchos casos, genealogías completas que hice yo sola, esperando que se pudiera digitalizar el resto. Quiero mostrarles mi árbol aquí en la parte morada. Ahí es de la abuela 17 para arriba, o sea, hacia atrás. Todo el mundo que está marcado en verde oliva fueron quemados en las piras ya fuese de Coimbra, de Lisboa, todos fueron quemados vivos, de Coimbra, de Lisboa, en Islas Canarias, después en Cartagena, Colombia, mientras iban huyendo, y de Cartagena mi familia fue, algunos a Costa Rica, los otros a Cuba. Pero aquí pueden ver mi familia de 1600 o 500 hacia 1405, y estos fueron todos los que murieron en la Inquisición. Les sugiero, como lo he hecho yo, escriban todas las historias de sus familias. La verdad que yo empecé, están en inglés y en español, por mis 15 abuelas, que es mi jornada privada, cómo fue que yo hice este cambio tan dramático en mi familia.
y después escribí Cómo encontré a mis 15 abuelas. El libro de La pira al fuego fue, tuve que hacerlo de ficción, pero realmente el 85% es real. Es cuando mi familia, lo que hacían, cómo se movían de España a Portugal, cómo daban las vueltas, y finalmente las recetas de mis 15 abuelas, porque mi mamá guardó recetas que van hacia atrás a la Inquisición. Yo les sugiero a ustedes que empiecen hoy mismo a escribir la historia de su familia, porque ustedes saben que la pasión de la genealogía normalmente es solo una o dos personas en una familia. Yo todos estos documentos, tengo closet llenos de documentos de mi familia, flash drives, cada vez que cambia la tecnología, cambio el sistema, alguien de mi familia lo van a votar. Es más difícil decir, voy a votar el libro que escribió la abuela. Así que si quieren permanecer las historias personales de su familia, la hayan encontrado ustedes o hayan buscado un buen genealogista que se lo hayan encontrado, empiecen a escribir hoy mismo. Siempre pueden dar conmigo en ginimilgrom.com y la colección la pueden ver en jewishgen.org. Y aquí terminé. Muchísimas gracias, Jenny. Sin duda es interesantísimo. Evidentemente, estas son pinceladas de todo lo que podemos encontrar y de todo el trabajo que tenemos que hacer si queremos encontrar nuestra genealogía. Desde la Fundación Hispano-Judía queremos daros las gracias a todos los que estáis por ahí viéndonos. Si tenéis preguntas, está el chat abierto. Quiero, mientras entran nuestras preguntas, quiero compartiros una actividad que tenemos en la fundación, que es maravillosa y que es con la intención de que todas aquellas personas que hayan encontrado sus raíces judías o que las estén buscando y que quieran compartirnos sus historias, pues que puedan hacerlo. Es un concurso de relatos cortos en los que tenemos un jurado internacional, pues de primera línea. Yo creo que es un jurado que no hay igual en estos momentos en un concurso de microrelatos. Es un jurado compuesto por Marcos Aguinis, Juan Luis Cebrián, Alicia Gottman, Carmen Iglesias, Arnoldo Lieberman y Darío Villanueva. Allí en lo que estamos compartiendo pueden ver pues un poco también de quiénes son, para los que no los conozcan. Os invito a que entren a nuestras redes, a que se apunten en este concurso de relatos para que nos cuenten todas sus historias. Estamos encantados de poder recibirlos en la fundación y que nos conozcan mejor. Somos una fundación relativamente nueva, bueno, tenemos 4 años y medio, 5 ya, y queremos dar a conocer esta historia en común que sin duda Jenny ha descrito muy bien, que ha estado pues en la sombra mucho tiempo, ¿no? Pues queremos dar luz a esta historia en común, que se conozcan todas aquellas tradiciones, costumbres, que tenemos entre la cultura judía y la cultura hispana, y todos vosotros que nos estáis acompañando, pues forman parte de ello. David, si quieres cerrar, si no tenemos preguntas. Bueno, yo agradecer a Jenny, por supuesto, por la labor, no solo de hoy, pero de todo lo que ha estado haciendo en su propio descubrimiento, ese viaje personal, pero también en cómo ha ayudado a muchas otras personas a través de esa experiencia, ¿no? Y eres un ejemplo de tesón y como comunicas muy bien y creas una empatía alrededor tuyo, eso es algo muy potente que sirve para que otros también se animen a ello. Con un objetivo, cada uno tiene un objetivo distinto. Hay un objetivo, me imagino, que también es conocer una realidad que fue arrancada, no por decisión de la gente en ese momento. Y por lo tanto el conocimiento es importante. Hay gente que querrá conocer más y además acercarse más al judaísmo y entender por qué una serie de valores a lo mejor conectan con mucha facilidad con su manera de pensar. Y yo creo que es algo muy importante también porque vivimos en un mundo
en el que todos nos podemos sentir de muchas maneras. Yo creo que la identidad es un tapiz que está conformado con las experiencias que heredamos de nuestras familias y luego la que vamos adquiriendo con el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, esa apertura hacia nuestro pasado pues, puede ser muy interesante también hacia lo que vamos a hacer en los próximos años. En fin, gracias Jenny, gracias a todos los que componéis la Fundación Hispano-Judía, gracias a todos los amigos también de Jenny que se han incorporado hoy y seguimos sumando experiencias y participaciones como la del concurso internacional del relato corto, solo nos pueden enriquecer a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mónica, me gustaría contestar una de las preguntas que están aquí, si me permites. Sí, adelante. La pregunta es bien personal, pero a mí me gusta contestar las preguntas bien personales porque yo creo que si no se contestan, mi familia lleva 500 años escondiéndose. Como dijo David, es un tapiz y el tapiz siempre tiene los hilos grises de un lado y los hilos de mucho color del otro. Yo considero que mi familia vivió en la parte gris y yo estoy determinada en vivir en la parte de color. Así que la pregunta es que si mis hijos son judíos. Yo tengo 2 hijos. Cuando yo regresé al pueblo judío, mis hijos eran muy jóvenes. Yo me convertí primero por una pasión, un pensamiento. Yo no convertí a mis hijos sintiéndome judía, me convertí, solo descubrí mis raíces judías firmes 10 años después. Con ese descubrimiento y todo esto que les he contado, regresé a Israel, fui a Israel, a la corte, al Beit Din más alto, con mi árbol genealógico, con todos los documentos como les he mostrado que tengo, de cada una de esas abuelas y las que murieron siendo judías. Me regresaron una carta que yo había nacido judía, aunque fui convertida. Al nacer yo judía, mis hijos son judíos, ¿verdad? Pero una cosa es ser judío y otra cosa es sentirse judío. Yo siempre pienso que es una trayectoria muy personal, una trayectoria del alma. Su padre los estaba llevando a la iglesia los domingos mientras yo estaba aprendiendo velas de Shabbat los viernes. Hoy día mis hijos reconocen plenamente su ancestría. Tengo 2 nietas, pero no practican nada. No practican ni el católico y no practican ni el judío. Es un lugar triste que nos vemos muchas personas como yo, pero que si son considerados judíos, 100%. Así que perdonen que me fui un poco, pero yo creo que es una importante pregunta. Bueno, y además te voy a decir una cosa. Primero, gracias por la vivencia personal. Y lo segundo es que nosotros como fundación no buscamos proselitismo para nada, pero sí que creemos que la búsqueda de la identidad es muy importante. Correcto. Y cada uno tiene ese viaje personal y lo importante es saber de dónde viene uno para decidir hacia dónde va. Entonces, con ese conocimiento ya cada uno tiene las armas, los instrumentos para poder mirar para adelante. Y yo creo que además tampoco hay que resignarse a creer que nos vamos a quedar solamente aquí, ¿no? Y eso yo creo que nos pasa a todos, hasta con nuestros hijos, que es lo que más queremos en el mundo, pero claro, no podemos ni controlar, podemos intentar poner la avenida para que transiten por ahí y luego que ellos decidan lo que consideran que es importante, ¿no? Por lo tanto, es una tarea, es un reto que tenemos todos en la educación de los nuestros y que tomen lo mejor de lo que hemos podido enseñarles. Y yo creo, además, David, que hay una cosa que tú siempre dices y es bien cierta, el tema de los valores, ¿no? Al final, cristianos, católicos, judíos, estamos educados con los mismos valores, con los valores de la lealtad, la honestidad, la fe en Dios, el respeto al prójimo, a la verdad. Entonces, yo creo que al final nos tenemos que quedar mucho con eso, desde mi punto de vista, que esos son los valores que nos unen. Y luego, pues también, como no, el tema de la cultura, ¿no? Tenemos un montón de cosas
en común que ahora mismo estamos descubriendo y que queremos, lo que decía antes, dar luz. Entonces, lo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos, pues esos valores, y luego lo demás, bueno, ya ellos deciden. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jenny. Muchas- Hasta pronto y Sí, see you soon. yo voy a responder rápido nada más que nos preguntan si vamos a compartir esta grabación. Por supuesto, la vamos a compartir en nuestras redes. También la va a compartir Jenny en las suyas, por lo que os invitamos a seguirnos y a que participéis en nuestras futuras actividades. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta Hasta luego. pronto. Bye.